Bien, ahora vamos a resolver esta ficha número 2. Nos dice acá, a ver, analiza el problema y realiza lo que indica. A ver, Urpi y Miguel van a la biblioteca en la hora de recreo. Allí observan que las mesas son cuadradas y pueden sentarse 4 personas, uno a cada lado. Ya, así como está en el dibujo, ¿no? Es una mesa donde solo acá se puede sentar una persona, sí, y una persona. ¿Cuántas personas más pueden sentarse cada vez que se junta una mesa más? Si se juntan 2 mesas, pueden sentarse 6, no 8, le dice. ¿Cuántas personas podrán sentarse si juntamos 10 mesas? Sí, ¿no? Porque si en cada mesa se sientan 4, si junta 2 mesas, diríamos que se van a juntar 8, pues, ¿no? 4 y 4, 8. Pero si juntamos de esta manera, como esta mesa, mira, nos damos cuenta que acá se pierde un espacio del azul y también se pierde un espacio del color naranja. Y fíjate que solamente entra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillas. Entonces tiene razón acá Miguel. ¿Qué dice? Dibuja 2 mesas juntas y las personas que pueden sentarse alrededor. Bien, vamos a tratar de dibujar a ver las 2 mesas. Acá, mirando desde arriba, ¿ya? Mirando desde arriba. Vamos a decir que esto es una mesa y acá se va a juntar otra mesa. Vamos a poner acá una mesa junto a esa. Ya vamos a tratar que sea lo más parecido. Acá tenemos las 2 mesas. ¿Y cuántos se van a sentar? Dibuja 2 mesas juntas y a las personas. Bueno, los que se van a sentar van a ser estos de acá, pues, ¿no? Acá va a estar la persona 1. Acá va a estar una segunda persona. Acá estará una tercera persona, una cuarta persona, una quinta persona y una sexta persona, cada uno con su silla. Entonces ya hemos dibujado acá lo que dice. Explica qué sucede con la cantidad de personas cuando se juntan las 2 mesas, que antes alcanzaban para 4 personas. Bueno, antes era así, pues, ¿no? Acá, mm, a ver, diríamos que acá tenemos una mesa y se sienta 1, 2, 3 y 4. Y tenemos acá otra mesa y tenemos acá, digamos, la persona 5, la persona 6, la persona 7 y la persona 8. Si fueran mesas separadas, se sentarían 8 personas. Pero al juntar estas mesas, te das cuenta que este espacio desaparece junto con este espacio porque se van a juntar y no va a haber espacio para que nadie se siente. Entonces solamente tendríamos espacio para una persona, para 2 personas, para 3 personas, para 4, para 5 y para 6 personas, ¿no? Así como te lo he dibujado acá. Entonces, si vamos a explicar qué sucede con la cantidad de personas que cuando se juntan las 2 mesas que han alcanzado para 4, decimos que se pierden 2 espacios. Entonces, por eso que solamente hay 6, ¿no? Podríamos decir en pocas palabras eso, se pierden 2 espacios, este de acá y este de acá. A ver, vamos a bajar. Dibuja las mesas cuadradas. Ya, ¿qué más? Vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Dibuja las mesas cuadradas juntas, completa la tabla y responde la pregunta al problema. ¿Cuál era la pregunta al problema? Creo que es cuando son 10 mesas. Sí. ¿Cuántas personas podrán sentarse si juntamos 10 mesas? Vamos a revisar algo acá, a ver. En una mesa se sientan 4 personas. Sí, en 2 mesas sería algo así, pues, ¿no? Vamos a tratar de dibujar a esas 2 mesas así. En 2 mesas sería algo así.
y ya hemos visto que solamente se sientan 6 personas. En 4 mesas tendría algo así la forma, ¿no? A ver, vamos a tratar de dibujar las 4 mesas. Ya ahí está, 4 mesas juntas. Podemos ver acá que acá se van a sentar uno. A ver, vamos a usar el lápiz. Acá se sienta uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá se van a sentar 6 personas. En esto de acá se va a sentar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá se van a sentar 8 personas. Acá fíjate, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá se van a sentar 10 personas. Ya. Entonces la pregunta será, ¿y cuando sean 10 mesas, se sientan? ¿Cuánto crees que sean? Este tema también lo podemos decir patrón de formación, que también se trabaja eso, ¿no? El objetivo es relacionar esto, el número de mesas, con el número de personas. Y hay una pequeña lógica, fíjate acá. Si a este tú le sumas más uno y luego lo multiplicas por 2. Mira, uno más uno, 2. Por 2, 4. A ver, vamos a ver. Ahora a este de acá le voy a hacer lo mismo. Le sumo más uno y lo multiplico por 2. Bueno, 2 más uno, 3. 3 por 2, 6. Y obtengo esto. Entonces, hay un patrón de formación. Si vemos acá el tercero, si tú le sumas más uno, obtienes 4. Y si luego lo multiplicas por 2, da 8. Entonces, también obtenemos esto. Ajá, y acá nos tiene que salir 10. A ver, probemos. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente sumarle más uno y luego lo multiplicas por 2. 4 más uno es 5, 5 por 2, 10. Bingo. Entonces tenemos acá prácticamente el patrón de formación. Para encontrar el número de personas que se sientan, lo que tenemos que hacer es sumarle 1 al número de mesas y luego multiplicarlo por 2. Entonces, cuando sean 10 mesas, se sientan, ¿qué tienes que hacerle? Primero tienes que sumarle más uno, obtendrás 11 y luego lo multiplicas por 2. ¿Y cuánto nos da? 11 por 2, 22. Entonces quiere decir que en 10 mesas se sientan 22 personas. Y ahí tenemos la respuesta. A ver, vamos a ver otros patrones de formación que por acá también hay. Dice completa, no, acá. Indica la cantidad de personas que pueden sentarse alrededor de 5 mesas. Bueno, cuando van a ser 5 mesas, recuerda que ya sabemos el patrón de formación. Recuerda, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente al número de mesas tenemos que sumarle más uno y luego lo multiplicamos por 2. Ya, eso vamos a hacer. Si a mí me está diciendo que en 5 mesas, ¿cuántas personas se sientan? ¿Qué tenemos que hacer a ese 5, que es el número de mesas? Le sumas más uno y nos da 6. Y a esto lo multiplicamos por 2 y nos da igual a 12. Entonces se sientan 12 personas alrededor de 5 mesas. Explica, ¿cómo lo sabes? A ver, ¿cómo podemos explicar esto? Podemos decir que hemos encontrado, hemos encontrado el patrón de formación. O un patrón de formación. Bueno, el patrón de formación. El patrón de formación. El patrón de formación para calcular
para calcular el número de personas alrededor de las mesas. Alrededor de las mesas. Cuando hay una mesa, más 1 por 2, más 1 y 2, se sientan 4 personas. Cuando son 2 mesas, más 1, 3. 3 por 2, se sientan 6 personas. Cuando son 3 mesas, más 1 es 4. Y 4 por 2 se sientan 8 personas. Y ese es el patrón de formación. Completa la tabla y responde. ¿Cuántas personas podrán sentarse si juntamos 10 mesas en la biblioteca? Vamos a poner acá cuando sean 3 mesas, 4 mesas, 5 mesas, 6 mesas, 7 mesas, 8 mesas, 9 mesas y 10 mesas. El número de personas es igual, más 1 es 2, por 2, 4. Cuando sean 2 mesas, más 1 es 3, por 2, 6. Recuerda que siempre tenemos que sumar más 1 y luego lo multiplicamos por 2. Más 1 es 4, por 2, 8. Cuando sean 4 mesas, más 1, 5, por 2, 10. Cuando sean 5 mesas, tendremos que sumar más 1, 6. 6 por 2, 12. Cuando son 6 mesas, más 1, 7. 7 por 2, 14. Cuando son 8, 7, se le suma más 1, 8, y luego se multiplica por 2, 16. Y acá también más 1, 9, 9 por 2, 18, 9 más 1 es 10, 10 por 2 es 20, y acá cuando sean 10 mesas, le sumas más 1, 11, y por 2, 22 mesas. Entonces, si juntamos 10 mesas, se pueden sentar 22 personas a su alrededor. Vamos a seguir a ver con esto. Observa la tabla anterior y analiza los razonamientos de Benjamín, Urpi y Miguel para hallar el número de personas sin usar una tabla. Bueno, dice. A ver, vamos a ver quién de ellos coincide con nuestra fórmula que estábamos hablando. A ver, recordemos que para encontrar el número de personas, lo que teníamos que hacer era lo siguiente, ¿no? Teníamos que sumarle más 1 y luego lo multiplicamos por 2. ¿A quién hacemos esto de acá? Lo hacemos al número de mesas. Primero le sumamos más 1 y a ese resultado lo multiplicamos los dos. ¿Eso qué nos da? El número de personas sentadas alrededor de las mesas. Alrededor de las mesas. Qué terrible letra. ¿Es difícil escribir? Sí. A ver, ¿qué dice acá, por ejemplo, Benjamín? Yo tomo el número de mesas, lo duplico y luego le sumo 1. Me parece que no coincide, ¿no? No coincide con esto, ¿no? Lo duplico y le sumo 1. No se parece a nuestro método, ¿no? Para nada. ¿Qué dice Urpi? Urpi dice, Benjamín, yo tomo el número de mesas, le sumo 1 y lo multiplico por 2. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice acá? Yo tomo el número de mesas, le sumo 1, que es el que más se parece, le sumo 1 y lo multiplico por 2. Y luego ese resultado lo multiplica por 2. Y ella es la que tiene, digamos, la idea más clara, ¿no? Porque Miguel dice, yo tomo el número de mesas, lo duplico y le quito 2. ¿Le quitas 2? No. Prácticamente acá Urpi tiene la razón. ¿Con quién estás de acuerdo? Bueno, lógicamente vamos a responder con Urpi. Vamos a poner acá con Urpi. Explica por qué. Porque ella, digamos que menciona nuestro patrón de formación. Describe, vamos a poner. Describe
lo que hemos hallado, patrón de formación. Sí, ¿no? Porque nosotros sabemos que para hallar el número de personas, primero sumamos 1 al número de mesas y luego lo multiplicamos por 2. Podríamos decir que es como una fórmula, ¿no? Decir así, número de personas es igual al número de mesas más 1 y luego a todo esto lo multiplicamos por 2. Por 2. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las expresiones representa la opinión que has seleccionado? Y fíjate que justamente esto de acá está acá, ¿no? Donde el número de personas es igual al número de mesas más 1 por 2. Entonces estamos de acuerdo con esto de acá. Me parece que no hay más por ahora. Y vamos a la página 2 de esta ficha que está interesante. Para ser primaria está muy interesante. A ver, sabemos que acá que el número de personas es igual al número de mesas más 1 por 2. Entonces acá, ¿qué me dice? Usa la expresión seleccionada para comprobar que funciona si se juntan otras cantidades de mesa. Bien, vamos a anotar acá arribita nuestra pequeña, digamos, fórmula. A ver, vamos por acá. Nosotros sabemos que el número de personas es igual al número de mesas más 1 y luego multiplicamos este resultado por 2. Cuando sean 6 mesas, ¿cuántas personas se sientan? Primero a ese 6 le sumo más 1, sale 7 y ahora lo multiplico por 2. 7 por 2, 14. En 6 mesas se sientan 14 personas. Cuando sean 7 mesas, lo que hago es agarrar al 7, siempre le sumas más 1, nos sale 8 y a este resultado lo multiplicas por 2 y obtenemos 16 personas. Cuando sean 8 mesas que se juntan, agarraremos al 8, sumamos más 1, nos sale 9 y a esto lo multiplicamos por 2 y 9 por 2, 18. Quiere decir que se sientan 18 personas alrededor de 8 mesas juntas. Y cuando sean 14 mesas, lo que tengo que hacer es simplemente agarro el número de mesas, que es 14, le sumo 1, eso me da 15 y ahora lo multiplico por 2 y me sale 30. Quiere decir que se sientan 30 personas alrededor de 14 mesas. Luego, ¿qué nos dice? ¿Qué decisión tomaría si la expresión seleccionada no funciona para todos los casos? Eh, bueno, nosotros hemos visto en la tabla, en esta tabla, a ver, voy a retroceder. En esta tabla de acá, a ver, hoy se me va. Esta tabla de acá, fíjate. A ver, ¿puedo capturar la imagen? Creo que sí puedo. A ver, vamos a probar. Sí, sí se puede. Vamos a pegarlo acá, a ver, añadir a la página actual. Ahí está. Nosotros sabemos que según esta tabla debe salir estos resultados. Estos resultados tienen que salir. Y fíjate, mira, que esto sí cumple. Con 6 mesas deben sentarse 14. Con 6 mesas se sientan 14. Acá no hay puntero láser, no, no hay. Acá, por ejemplo, con 6 mesas se sientan 14. Con 7 mesas deben sentarse 16. Y sí, con 7 mesas se sientan 16. Con 8 mesas deben sentarse 18. Con 8 mesas se sientan 18. Y sí funciona, ¿no? Ahora, la pregunta que dice, ¿qué decisión tomaría si la expresión seleccionada no funciona para todos? Si no funciona para todos, lo que tenemos que hacer es cambiar simplemente de fórmula o expresión, ¿no? Como indica ahí. Por ejemplo, ¿cuál era la otra posibilidad? ¿Te acuerdas? A ver, la otra posibilidad era esto de acá, ¿no? Vamos a probar con esto, por ejemplo. El número de personas es igual al número de mesas más el número de mesas. No, nada que ver esto. Vamos a probar esto. El número de personas es igual al doble del número de mesas menos 2. A ver, vamos a anotar esto acá.
Vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. Ya, vamos a ver cómo era. La fórmula decía el número de personas es igual al doble del número de mesas. Me parece que era menos 2, ¿no? A ver, entonces, cuando es una mesa, tiene que salir 4. Cuando esto es una mesa, 1, 1 por 2, 2, y 2 menos 2, 0. Y te das cuenta que no coincide con la tabla. Entonces, ¿qué decisión tomaría si no cumple? Cambiar de fórmula o cambiar de expresión. Cambiar de expresión. No expresión, expresión. Hasta encontrar, ¿no?, uno que cumpla, como por ejemplo esto de acá, ¿no?, que hemos encontrado que sí funciona. El número de personas es igual al número de mesas más 1 por 2. Eso sí funciona. Vamos a ver acá. La cantidad de personas que pueden sentarse cada vez que se juntan más mesas forma un patrón que se puede generalizar con la siguiente expresión. Sí, se puede hacer esto de acá. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos esto, ¿no? Nosotros hemos calculado o hemos encontrado que el número de personas es igual al número de mesas más 1 y por 2. Pero aplicando la propiedad distributiva, este 2 multiplica acá y también multiplica acá. Entonces, esto es igual, 2 por el número de mesas es 2 veces el número de mesas. Y luego viene acá el signo más, y 2 por 1, 2. Y esto de acá es exactamente lo que nos dice acá. Bien, vamos ahora con esto de acá, que también está interesante. Está un poquito, digamos... A ver, vamos a analizar. A ver, 4. Observa y descubre cómo se forma el siguiente patrón y completa. La figura 1 tiene 1. La figura 2 tiene 4. La figura 3 tiene 7. La figura 4 tiene 10. ¿Cuánto tendrá la figura 5? Pero acá me doy algo, fíjate. Me doy cuenta de algo. Esto va aumentando de 3 en 3, mira. 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3 es 10. Entonces en la figura 15 acá debe haber 10 más 3. Tendrá que ver acá 13. Luego 13 más 3 en la figura 6 tiene que haber 16. Y esto más 3, 16 más 3, en la figura 7 debería haber 19. Lógicamente, que si acá existe la figura 8, será 19 más 3 y me da 22. Y si existe la figura 9, tendrá que ser 22 más 3 y esto nos da 25. Debería ser así, ¿no? Pero nos damos cuenta que va aumentando de 3 en 3. Ahora vamos a ver qué más nos indica esta pequeña ficha. Bueno, esto de acá ya hemos usado esto de acá. Lo vamos a botar más a la esquina para que no estorbe. Y vamos a continuar con nuestro pequeño trabajo acá. Dice, al restar dos números vecinos de la tabla se obtiene, a ver, dos números vecinos de la tabla. Por ejemplo, estos dos son vecinos. Al restar, ¿qué obtenemos? 4 menos 1, 3. Si agarro la figura 4 y la figura 5, si resto esto de acá, ¿cuánto obtenemos? 13 menos 10, 3. Otras figuras vecinos, la figura 7 y la figura 8 son vecinos. Al restar 22 menos 19, también da 3. Entonces podemos decir acá, al restar dos números vecinos de la tabla, se obtiene 3. Esta es la cantidad de cuadrados que aumenta. Bueno, esta es la cantidad de cuadrados que aumenta. Mira, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Esta es la cantidad de cuadrados que aumenta. A ver, vamos a escribir. Aumenta cada vez que se forma la figura que sigue, ¿sí? La figura siguiente siempre es más 3. Ahora dice, la cantidad de veces
que aumenta 3. La cantidad de veces que aumenta 3 es una menos que el número de figuras que se va a formar. A ver, vamos a revisar. La cantidad de veces que aumenta 3 es una menos, yo creo. A ver, vamos a ver. La cantidad de figuras que se va a formar. A ver. La cantidad de veces que aumenta 3. Fíjate que en la figura 2 aumenta un 3. En la figura 3 aumenta 1, 2, 3. En la figura 4 aumenta 1, 2, 3 veces el 3. En la figura 7, fíjate que aumenta 1, 2, 3, 4 y 5, 5 veces el 3. Y siempre los 3 que aumenta siempre es uno menos que la figura que se va a formar. Por ejemplo, en la figura 8 es 6 veces 3 se aumenta. En la figura 3 se aumenta 2 veces 3. En la figura 4 se aumenta 3 veces 3. Entonces nosotros podemos responder que la cantidad de veces que aumenta 3 es una menos. Vamos a escribir, es una menos que el número de la figura que se va a formar. Correcto. Marca la expresión que representa la ley de formación. Ya, es esta de acá. Es esto de acá. ¿Por qué? La figura 1, o sea, cuando esto de acá vale 1, fíjate que 1 menos 1 acá, eso es 0. Y 0 por 3 es 0. Y 0 más 1 es 1. Por lo tanto, en la figura 1 deberíamos tener 1. Vamos a anotar acá, en la figura 1 sale 1. Ahora, en la figura 2, o sea, cuando este número de figura sea 2, en la figura 2, recuerda, 2 menos 1 es 1. 1 por 3 es 3 y 3 más 1 nos da 4. En la figura 3, cuando el número de la figura es 3, 3 menos 1 es 2 y 2 por 3 es 6 y 6 más 1 es 7. En la figura 4, cuando acá sea 4, 4 menos 1 es 3 y 3 por 3 es 9 y 9 más 1 es 10. Hasta ahora tenemos eso y sí coincide, ¿no? Con nuestra, con nuestra pequeña tabla acá, ¿no? 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, sí coincide. Es imposible formar la figura con 32 cuadraditos. ¿Por qué? Por el patrón de formación, ¿no? Sabemos que tenemos que restarle al número de la figura, fíjate acá, tenemos que restarle al número de la figura, tenemos que restarle 1, luego lo multiplicamos por 3 y finalmente le sumamos más 1. A ver, vamos a encontrar la figura, la figura 9, la figura 9. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar el número de la figura, o sea, 9, le resto 1, luego a esto lo triplico o lo multiplico por 3 y finalmente le sumo 1. A ver, le restamos 1 más 1. Listo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, 9 menos 1 es 8. 8 por 3, 24. 24 más 1, 25. Quiere decir que en la figura 9 habrá 25 cuadraditos. A ver, en la figura 11, ¿cuánto habrá? Recordemos que el número de cuadraditos es igual al número de la figura, que en este caso es 11. La figura 11, siempre le restamos 1 y luego lo triplicamos. Y finalmente le sumamos más 1, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado como patrón de formación. A ver, la figura 11. ¿Cuánto tendrá? A ver, 11 menos 1 es 10. 10 por 3 es 30. Y 30 más 1 nos sale 31. Quiere decir que en la figura 11, por acá,
en la figura 11 habrá, a ver, 10, 30, 31 cuadraditos. Y la figura 12, bueno, vamos a encontrar acá la figura 12. ¿Cuánto habrá? Sabemos que se toma el 12, luego ¿qué hacemos? Le restamos 1, luego lo multiplicamos por 3 y luego más 1. Acá sale 11, 11 por 3 es 33 y 33 más 1 es 34. Por lo tanto, estamos viendo que nunca vamos a llegar al número 32 cuadraditos. Bien, entonces hemos comprobado nuestro patrón de formación. Es menos 1 por 3 más 1, ¿no? Menos 1, 4 por 3, 12 y más 1, 3. Sí, ese es el patrón de formación. Vamos a la 5 y con esto acabamos esta ficha. Observa lo que sucede con la cantidad de bolitas de los cuadrados. Bien, vamos a analizar. A ver, vamos a escribir acá. A ver, la figura 6 está formada por, la figura 1. Más 1 por 2. Si le sumas más 1, se vuelve 2. Y ese resultado lo multiplicas por 2, nos sale 4, que es el número de pelotitas. Pero acá no funciona. Si tú le sumas más 1, te va a salir 3. Y si lo multiplicas por 4, nos va a salir 12. Acá no funciona, por ejemplo, eso. O si deseas, también podemos ir observando más acá. La figura 3, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sumarle la figura más 1, sale 4 y luego lo multiplicas por 2 y nos da 8 y justamente es 8. O sea, acá sí cumple, acá sí cumple. Si te das cuenta, la figura 1, la figura 3 y la figura 5 me parece que sí deben cumplir, ¿no? ¿Por qué? Pues en la figura 4, si tú lo usabas más 1, sale 5 y 5 lo multiplicas por 2, sale 10. Y acá fíjate que no tienes 10, tienes 9. Entonces no va por ahí. Lo correcto me parece que es, según lo que hemos visto, lo que tenemos que hacer es simplemente sumarle más 1, nos da 6 y a esto lo multiplicamos por 2, igual a 12. Y aquí sí hay 12. Entonces tenemos ahí el patrón de formación. Y fíjate, en la figura 1 simplemente se duplica, se suma y se duplica. En la figura 3 se suma y se duplica. En la figura 5 se suma más 1 y se duplica la figura. Entonces, eso va siguiendo acá. La pregunta era la A, ¿no? En la figura 6 estará formada por ¿cuántas bolitas? Mira, fíjate que en el impar simplemente se suma y se duplica, se suma y se duplica, se suma y se duplica en las figuras impares. En cambio, en las figuras pares, lo único que se hace, ¿qué es? A ver, ¿qué es lo que se está haciendo para obtener 5 pelotitas? Podría ser por 2 más 1. Y me parece que es lo correcto, ¿no? Lo que tenemos que hacer al número de la figura es multiplicarle por 2 y nos da 4. Luego se suma más 1, 5 y si cumple. Si nos vamos a esta, la figura 4, nosotros sabemos que a esto lo que se va a hacer es multiplicarle por 2, ¿no? Y 4 por 2 es 8. Y luego siempre más 1, 9. Y acá sí hay 9, sí cumple también. Y eso sería justamente lo correcto. Ahora vamos a completar esta tablita, pero date cuenta que en las cantidades impares se suma por 2. Figura 3 se suma por 2. Figura 5 se suma por 2. En cambio, en las figuras del lugar par, como figura 2, figura 4, lo único que se hace es por 2 más 1. Entonces acá en la figura 4, por 2 más 1. Ahora, el número de bolitas vamos a hallar. A ver, ¿qué hemos dicho? Cuando es impar, ¿qué pasaba cuando es impar? Más 1 por 2. Más 1 por 2, más 1 por 2. 12, correcto, ¿no? Bien, entonces vamos a responder. La figura 6 estará conformado por, a ver, la figura 6, ¿qué es? Par, impar. La figura 6 es par. Y en los par, ¿cómo se trabaja? Fíjate, por 2 más 1. Entonces, en la figura 6, como es lugar par, se trabaja así. Se le suma más 1. No, figura
6, ¿no? Lugar par, esto con esto. Lo que se hace es multiplicar por 2 y más 1. Entonces acá lo que voy a completar es, como indica, multiplicar por 2 y más 1. 6 por 2 es 12, más 1, 13 en el lugar par. Y acá también. Acá, por ejemplo, yo voy por 2, 16, más 1, 17. Ahora, esto de acá es muy importante. ¿Cómo lleno esto de acá? Y abajito nos da la respuesta. Ay, se me va, se me va. Como indica acá, y acá se acaba prácticamente, la cantidad de bolitas de la casilla sombreada es igual al doble de la figura más 1. De esta casilla sombreada, aquí es igual, te está diciendo que es el doble, es, a ver, es igual al doble ¿el doble de quién? Del número de la figura más 1, así tienes que responder, más 1. Es el doble de la figura, el doble del número de la figura más 1. Así la expresión. Ahora, la cantidad de bolitas sin sombrear se refiere a esto de acá, a este 9, a ese 5, a ese, digamos, 13 y a ese 17. ¿Qué pasa? El número de bolitas de la casilla sin pintar es igual. ¿A qué era igual? A ver si recuerdas, en los impares que no están pintados, teníamos que duplicar menos 1. Si duplicamos es 4 más 1, 5. Si duplicamos al 4 es 8 más 1, 9. Así funciona entonces. Y el 6, duplicamos al 6, se vuelve, duplicamos 12 más 1, 13. Y acá también sale así, el doble de 8, 16 más 1, 17. ¿Y cómo es en los lugares que están acá con espacios en blanco, en lugares pares? A ver, la cantidad de bolitas sin sombrear, la cantidad de bolitas sin sombrear es igual al, esto de acá, es igual al doble del número de la figura más 1. El doble de la figura, el doble de esto es 4 más 1, 5. El doble de 4 es 8 más 1, 9. El doble de 6 es 12 más 1, 13. Y acá tenemos el de 8, ¿no? Y a propósito, vamos a continuar a ver poco a poco. Para hallar la cantidad de las bolitas que forman la figura 12, usaré la expresión. El número de bolitas es igual a ver, es la figura 12, o sea, del lugar par. Se refiere a este 6, por ejemplo, o a este 18. ¿Qué tenemos que hacer? Al lugar de la figura lo multiplicamos por 2 y le sumamos más 1. Entonces, al número de figuras, el número de bolitas es igual al número de figuras por 2 y luego sumado más 1. ¿Por qué? Porque ese es el patrón de formación. Ese es el patrón de formación. Está terrible este plumón. Bien, entonces hemos llegado hasta acá. No te olvides de compartir, de suscribirte y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.